La madrugada llegaba fría a Santa Rosa, como siempre. Rubén Ortega se levantó antes del amanecer, como había hecho durante los últimos 5 años. Sus pies descalzos tocaron el suelo de madera gastada de su pequeña casa. No había prisa en sus movimientos, solo la rutina de un hombre que había aprendido a vivir con el silencio. Se vistió despacio, la camisa de algodón, remendada en los codos, los pantalones que olían a sal y trabajo, las botas de pescador que conocían cada piedra del sendero hacia el muelle. Rubén era un hombre de 42 años que parecía llevar 60 en los ojos. La muerte de su esposa Carmen y su pequeño hijo Diego lo había convertido en una sombra de sí mismo. El pueblo de Santa Rosa dormía aún. Las casas de adobe y techos de lámina se veían grises bajo la luz tenue del alba. Rubén caminó por las calles vacías, saludando con un gesto silencioso a don Lorenzo, el único otro madrugador del lugar. Don Lorenzo vendía café y pan cerca del muelle. Era su única compañía en esas horas tempranas. «Buenos días, Rubén», murmuró don Lorenzo extendiendo una taza de café humeante. «Buenos días», respondió Rubén, tomando el café sin azúcar. Nunca había necesidad de muchas palabras entre ellos. El mar estaba inquieto esa mañana. Las olas golpeaban con más fuerza contra las rocas, y el viento traía un olor diferente. Rubén conocía cada humor del océano. Había nacido en Santa Rosa. Había crecido con el ruido de las olas como canción de cuna. Su padre también había sido pescador, y su abuelo antes que él. Subió a su lancha, una embarcación pequeña pero resistente que él mismo había reparado 1000 veces. El motor tosió antes de encender, como un viejo que despierta con dificultad. Rubén no se impacientó. Conocía los tiempos de su barca como conocía los suyos propios. Navegó mar adentro, mientras el sol comenzaba a asomar en el horizonte. El agua cambió de negro a gris, luego a un azul profundo. Rubén echó sus redes en el lugar de siempre, donde su padre le había enseñado que los peces se reunían al amanecer. Pero esa mañana, algo llamó su atención. A lo lejos, flotando entre las olas, vio una forma extraña. No era basura marina ni un tronco arrastrado por la corriente. Era algo más grande, más definido. Rubén entrecerró los ojos y dirigió su lancha hacia allá. Era un bote pequeño, de madera clara, que se balanceaba suavemente sobre las olas. Parecía nuevo, o al menos bien cuidado. No tenía motor ni remos. Simplemente flotaba, como si hubiera aparecido de la nada. Cuando se acercó más, Rubén sintió que el corazón se le aceleraba. Dentro del bote había algo que se movía, o alguien. Amarró su lancha al bote pequeño y se asomó con cuidado. Lo que vio lo dejó sin aliento. 2 bebés, niñas pequeñas de tal vez 6 meses acurrucadas bajo una manta gruesa. Una tenía el cabello más claro, la otra más oscuro, pero sus rostros eran casi idénticos, gemelas. Sus ojitos estaban abiertos, pero no lloraban. Solo lo miraban con curiosidad como si hubieran estado esperándolo. Rubén las tomó con cuidado, una en cada brazo. Estaban tibias, bien alimentadas, limpias. Alguien las había cuidado bien hasta ese momento. Pero ¿cómo habían llegado hasta ahí? ¿Dónde estaban sus padres? En el fondo del bote encontró algunas cosas. Un biberón medio lleno, pañales limpios y algo que llamó su atención. Un colgante pequeño, dorado, con 2 letras grabadas. B&C. También había una manta más fina, bordada con un escudo que no reconoció. Rubén miró hacia el horizonte. No había otras embarcaciones a la vista. No había señales de un naufragio o un accidente. Era como si las niñas hubieran aparecido por arte de magia. Una de las bebés comenzó a hacer ruiditos suaves, como si quisiera hablar. Rubén la acercó a su pecho y sintió algo que no había sentido en años. Una protección inmediata, un amor inexplicable que brotó sin permiso de su corazón herido. «¿Qué hago con ustedes?», murmuró mirando a las 2 pequeñas. El viento le trajo una respuesta que no esperaba. Las niñas se calmaron al escuchar su voz, como si supieran que estaban seguras. Rubén tomó una decisión que cambiaría su vida para siempre. Las llevó a su lancha, aseguró el bote pequeño para remolcarlo y regresó a Santa Rosa. Don Lorenzo lo esperaba en el muelle con otra taza de café, pero se quedó inmóvil al ver lo que Rubén traía en los brazos.
¿Qué pasó?, preguntó acercándose rápidamente. Las encontré en el mar, dijo Rubén con voz ronca. Estaban solas. Don Lorenzo miró a las bebés, luego a Rubén, luego otra vez a las bebés. ¿Sabes de dónde vienen? No. Pero no puedo dejarlas así. Esa noche, después de alimentar a las niñas con leche que don Lorenzo había conseguido en el pueblo, Rubén se sentó en su sala vacía. Las bebés dormían en una cuna improvisada, hecha con cajones de madera y mantas suaves. Tomó el colgante entre sus dedos. Véanse. Valeria y Camila, pensó. Esos nombres le parecían correctos, como si las niñas se los hubieran susurrado al oído. 3 días después, mientras cambiaba pañales y preparaba biberones como si lo hubiera hecho toda la vida, alguien tocó a su puerta. No había nadie afuera, solo un sobre blanco en el suelo. Adentro, una nota escrita a mano. Cuídalas. Son tuyas ahora. Nadie las buscará. Rubén leyó la nota 2 veces, luego la quemó en la estufa. No importaba quién la hubiera escrito. Lo que importaba eran las 2 niñas que dormían en su sala, que habían llegado del mar para llenar el vacío que creía imposible de llenar. Por primera vez en 5 años, Rubén Ortega sonrió de verdad. Los primeros días fueron un caos silencioso. Rubén no sabía nada sobre cuidar bebés, pero aprendió rápido. Las noches se convirtieron en una danza de biberones, pañales y canciones susurradas que inventaba sobre la marcha. Valeria era la más inquieta. Se despertaba cada 2 horas pidiendo atención. Camila dormía mejor, pero cuando lloraba, lo hacía con una intensidad que despertaba a todo el vecindario. Don Lorenzo se convirtió en su salvavidas. Llegaba cada mañana con leche fresca, pañales que conseguía en el pueblo vecino y consejos que recordaba de cuando sus propios hijos eran pequeños. «Tienes que registrarlas», le dijo una tarde, mientras Rubén intentaba que Valeria tomara su biberón. «No pueden vivir sin papeles». «¿Cómo las registro si no sé de dónde vienen?», preguntó Rubén, limpiando la barbilla de la bebé. «Dices que las encontraste, que son huérfanas. Yo te ayudo con los trámites». Don Lorenzo tenía contactos en la oficina de registro civil del pueblo. Conocía a la secretaria desde niños, y ella no hizo muchas preguntas cuando llegaron con las gemelas. Rubén las registró como Valeria Ortega y Camila Ortega, sus hijas, oficialmente. El pueblo de Santa Rosa se dividió entre la curiosidad y la desconfianza. Las mujeres mayores murmuraban en las esquinas sobre el pescador solitario que de pronto apareció con 2 bebés. Algunos decían que eran hijas de alguna aventura que había tenido en otro puerto. Otros, más generosos, creían la historia del bote encontrado en el mar. Doña Mercedes, la partera del pueblo, fue la primera en ofrecer ayuda real. «Estas niñas necesitan ropa adecuada», dijo, tocando a la puerta una mañana con una canasta llena de vestiditos diminutos. «Y tú necesitas aprender a hacerles papillas». Rubén aceptó la ayuda con humildad. Doña Mercedes le enseñó a bañar a las niñas, a reconocer cuándo tenían fiebre, a prepararles comida cuando crecieran lo suficiente. Le mostró cómo coser botones que se caían y cómo remendar rodillas rotas en los pantalones. Los meses pasaron como olas suaves. Rubén adaptó toda su rutina a las necesidades de las niñas. Salía a pescar muy temprano y regresaba antes del mediodía. Doña Mercedes o don Lorenzo las cuidaban mientras él trabajaba. Por las tardes, se sentaba en la playa con las gemelas en sus brazos, enseñándoles los nombres de las gaviotas y el sonido diferente que hacía cada tipo de ola. Valeria fue la primera en caminar. A los 10 meses, se soltó de la mesa de la cocina y caminó directo hacia Rubén, que preparaba el almuerzo. Camila la siguió 2 semanas después, pero con más cuidado, estudiando cada paso antes de darlo. «Son diferentes, pero se complementan», le dijo doña Mercedes una tarde, viendo a las niñas jugar en la arena. «Valeria es el fuego, Camila es el agua». Era cierto. Valeria era valiente y curiosa, siempre metiéndose en problemas. Camila era observadora y cuidadosa, pero cuando tomaba una decisión, no había manera de cambiarle la mente. Para cuando cumplieron 2 años, ya eran parte del paisaje de Santa Rosa. Los pescadores las saludaban por sus nombres cuando Rubén las llevaba al muelle. Las señoras del mercado les guardaban frutas dulces. Los niños del pueblo las incluían en sus juegos de playa.
Rubén había aprendido a trenzar el cabello de Valeria y a hacer colitas en el de Camila. Había aprendido a cocinar más allá del pescado y el arroz. Había aprendido a leer cuentos con voces diferentes para cada personaje, aunque él mismo apenas había terminado la primaria. Las noches eran su momento favorito. Después de la cena, encendía una lámpara de queroseno y se sentaba en la mecedora que había sido de Carmen. Las niñas se acurrucaban a sus lados mientras él inventaba historias sobre sirenas buenas y pescadores valientes, sobre tesoros escondidos en el fondo del mar y ballenas que cantaban canciones de amor. Una noche, cuando las gemelas tenían 3 años, Valeria le preguntó algo que lo tomó desprevenido. «Papá, ¿por qué no tenemos mamá?» Rubén dejó de mecerse. Camila también lo miraba, esperando una respuesta. Su mamá tuvo que irse antes de que ustedes la conocieran», dijo finalmente. «Pero me pidió que las cuidara muy bien». «¿Va a regresar?», preguntó Camila. «No lo sé, mi amor, pero mientras tanto, aquí estoy yo». Valeria se acomodó más cerca de él. «Está bien, papá. Tú eres suficiente». Esas palabras se quedaron grabadas en el corazón de Rubén. Por primera vez desde la muerte de Carmen y Diego, se sintió completo. No era la misma familia que había perdido, pero era su familia, real y verdadera. Los años siguientes fluyeron como la marea. Las niñas crecieron fuertes y felices, corriendo por la playa, ayudando a doblar las redes de pesca, aprendiendo a nadar en las aguas calmas cerca de la orilla. Rubén envejeció con gracia, sonriendo más de lo que había sonreído en toda su vida adulta. El hombre silencioso y triste que había encontrado a las bebés en el mar se había convertido en un padre cariñoso que cantaba mientras cocinaba y que sabía exactamente cómo consolar un corazón roto o celebrar un pequeño triunfo. Santa Rosa había aceptado completamente a la familia Ortega. Ya nadie preguntaba sobre el origen de las gemelas. Eran simplemente las hijas de Rubén, las niñas del mar, parte de la comunidad tanto como las rocas y las palmeras. A los 15 años, Valeria y Camila Ortega eran las muchachas más bonitas de Santa Rosa. Valeria había heredado una personalidad ardiente que la llevaba a meterse en problemas menores, como llegar tarde a casa o discutir con las maestras. Camila era más reflexiva, siempre con un libro en las manos y preguntas complicadas en los labios. Fue Camila quien encontró el colgante. Rubén lo había guardado en una caja de lata, junto con la manta bordada y algunos papeles viejos. Nunca se lo había mostrado a las niñas, pero tampoco lo había escondido con mucho cuidado. Esa tarde de sábado, mientras él reparaba redes en el patio, Camila subió al ático buscando decoraciones navideñas. «Papá», lo llamó bajando las escaleras con el colgante en la mano. «¿Qué es esto?». Rubén sintió que el estómago se le encogía. Había sabido que este momento llegaría, pero no se había preparado para ello. «Ven acá, mi amor, llama a tu hermana también». Valeria entró corriendo desde la cocina, donde había estado intentando hacer galletas con resultado dudoso. Al ver el colgante en las manos de Camila, sus ojos se iluminaron con curiosidad. «Es muy bonito. ¿De quién es?». Rubén se sentó en su silla favorita, la que había colocado junto a la ventana para ver el mar. Las niñas se acomodaron en el suelo frente a él, como habían hecho desde pequeñas para escuchar sus historias. «Es de ustedes», dijo finalmente. «Lo encontré con ustedes, el día que las saqué del mar». «¿Nuestro?», preguntó Valeria, tocando las letras grabadas. B y C, Valeria y Camila. «Exacto. Por eso les puse esos nombres». Camila estudió el colgante con más atención. «Pero papá, esto parece caro. Mira cómo brilla el oro. Y estas letras están muy bien hechas». «Sí, mi amor. Quien se los dio los quería mucho». El silencio se extendió por la sala. Valeria fue la primera en hacer la pregunta que ambas tenían en mente. «¿Nunca supiste quiénes eran nuestros padres reales?». La palabra «reales» dolió más de lo que Rubén había esperado. «No, Valeria, nunca supe. Aparecieron una carta días después, pero no decía mucho, solo que las cuidara». «¿Tienes la carta?», preguntó Camila. «La quemé. Pensé que era lo mejor». Las gemelas se miraron entre ellas, uno de esos momentos de comunicación silenciosa que solo tienen los hermanos muy unidos. «¿Nunca has querido buscarlos?», preguntó Valeria.
Digo, para saber quiénes somos realmente. Ustedes son mis hijas, dijo Rubén con más firmeza de la que había usado en años. Son Valeria y Camila Ortega. Eso es lo que importa. Pero las semillas de la curiosidad ya habían sido plantadas. En los días siguientes, las gemelas comenzaron a hacer preguntas sutiles por el pueblo. Le preguntaron a don Lorenzo si recordaba algo extraño de hace 15 años. Hablaron con doña Mercedes sobre bebés abandonados. Revisaron los periódicos viejos en la biblioteca del pueblo vecino. No encontraron nada, pero no se dieron por vencidas. Mientras tanto, a 200 kilómetros de distancia en la ciudad de Guayaquil, Eduardo Landívar se levantó una mañana con la decisión de contratar un nuevo detective privado. Eduardo era dueño de una cadena de hoteles que había heredado de su padre. Su esposa, Mireya, dirigía una fundación de caridad. Vivían en una mansión elegante en el barrio más exclusivo de la ciudad, pero ninguna cantidad de dinero había podido llenar el vacío que les dejó la pérdida de sus hijas gemelas. Habían nacido después de años de intentos fallidos. Valeria Elena y Camila Sofía Landívar habían sido el milagro que completó su familia. Pero a los 6 meses de edad, las niñas desaparecieron de su habitación una noche. No hubo señales de violencia, no hubo demandas de rescate, simplemente se esfumaron. La policía había investigado durante meses, contrataron detectives privados, ofrecieron recompensas enormes, aparecieron en televisión pidiendo información. Nada funcionó. Con el tiempo, la búsqueda se había enfriado. Eduardo y Mireya siguieron con sus vidas, pero nunca dejaron de esperar. Cada año, en el cumpleaños de las niñas, encendían 2 velas y hacían el mismo deseo. Ahora, 15 años después, Eduardo había leído sobre nuevas tecnologías de reconocimiento facial y reconstrucción digital. Había decidido intentar una vez más. «Detective Morales», dijo por teléfono, «quiero que use todo lo que tenga disponible, computadoras, bases de datos, lo que sea. Mis hijas están vivas. Lo siento en el corazón». El detective Morales era un hombre meticuloso que había trabajado en casos de niños desaparecidos durante 20 años. Tenía acceso a programas de computadora que podían mostrar cómo se vería un bebé al crecer, y podía buscar en bases de datos de todo el país. «Señor Landívar», le dijo, «han pasado 15 años. Es mucho tiempo. No me importa. Búsquelas». Mientras el detective comenzaba su trabajo en Guayaquil, en Santa Rosa, las gemelas habían tomado una decisión. «Vamos a buscar por nuestra cuenta», le dijo Valeria a Camila una noche, cuando Rubén ya se había acostado. «Papá nos ama, pero tiene derecho a saber de dónde venimos. ¿Y si no nos gusta lo que encontramos?», preguntó Camila. «Entonces por lo menos sabremos la verdad». Al día siguiente, pidieron permiso para ir al pueblo vecino a estudiar en la biblioteca. En lugar de eso, fueron a un café internet y comenzaron a buscar información sobre bebés desaparecidos hace 15 años. No sabían que, al mismo tiempo, un detective en Guayaquil había empezado a buscar en la misma dirección. Los caminos estaban a punto de cruzarse. El detective Morales trabajó durante 3 semanas antes de encontrar la primera pista real. Los programas de computadora habían creado imágenes de cómo se verían Valeria Elena y Camila Sofía Landívar a los 15 años. Las fotos se veían sorprendentemente reales, como si hubieran sido tomadas ayer. Morales subió las imágenes a un sistema de reconocimiento facial que buscaba en redes sociales, bases de datos escolares y registros públicos. El sistema trabajó día y noche, comparando miles de rostros jóvenes en todo el país. La coincidencia apareció un martes por la mañana. 2 fotografías escolares de una secundaria en Puerto López, un pueblo costero a 2 horas de Guayaquil. Los nombres en los registros eran Valeria Ortega y Camila Ortega. La similitud con las imágenes generadas por computadora era del 94%. Morales sintió que el corazón se le aceleraba. En 20 años de trabajo, nunca había visto una coincidencia tan alta. Llamó inmediatamente a Eduardo Landívar. «Señor, creo que las encontré». Eduardo casi dejó caer el teléfono. «¿Está seguro?» «Las probabilidades son muy altas. Necesito ir a verificar en persona, pero las fotografías son casi idénticas a las proyecciones. Voy con usted».
Señor Landívar, es mejor que yo vaya primero. Si realmente son sus hijas, necesitamos manejar esto con mucho cuidado. Pero Eduardo ya había tomado una decisión. Detective, hace 15 años que espero este momento. No voy a esperar ni un día más. Mientras tanto, en Santa Rosa, Valeria y Camila habían hecho su propio descubrimiento. En la computadora del café Internet, después de horas de búsqueda, encontraron un artículo de periódico de hace 15 años. El titular decía: «Gemelas desaparecen de mansión en Guayaquil». El artículo incluía fotografías de Eduardo y Mireya Landívar y una descripción detallada de las bebés desaparecidas. 6 meses de edad, gemelas idénticas. Una tenía el cabello ligeramente más claro que la otra, pero lo que las dejó sin aliento fue una fotografía pequeña al final del artículo. Mostraba algunos objetos personales de las bebés: un colgante dorado con las letras V&C y una manta con un escudo bordado. «Camila», susurró Valeria, «ese es nuestro colgante». Camila no podía hablar, solo señalaba la pantalla con la mano temblorosa. Imprimieron el artículo y regresaron a casa en silencio total. El viaje en autobús de regreso a Santa Rosa se sintió eterno. Rubén estaba reparando su lancha cuando las vio llegar. Una mirada a sus rostros le dijo que algo había cambiado para siempre. «¿Qué pasó?», preguntó, dejando sus herramientas. Valeria le entregó la hoja impresa sin decir palabra. Rubén leyó lentamente, moviendo los labios como hacía cuando se concentraba mucho. Su rostro se fue poniendo pálido a medida que entendía lo que tenía en las manos. «Papá», dijo Camila finalmente, «¿sabías esto?». «No, mi amor. Nunca vi este artículo. Nunca supe sus nombres reales». «Valeria Elena y Camila Sofía Landívar», leyó Valeria en voz alta. «Esos son nuestros nombres reales». Rubén se sentó pesadamente en un tronco que usaba como banco. «¿Qué quieren hacer?», preguntó. Las gemelas se miraron. Habían hablado de esto durante todo el viaje de regreso. «Queremos conocerlos», dijo Camila, «pero no queremos dejarte». «Ustedes son nuestro papá», añadió Valeria. «Eso no va a cambiar nunca». Al día siguiente, Morales y Eduardo Landívar llegaron a Santa Rosa en un automóvil negro que llamó la atención de todo el pueblo. Preguntaron por Rubén Ortega en la tienda de don Lorenzo. «¿Para qué lo buscan?», preguntó don Lorenzo desconfiado. «Es un asunto familiar», respondió Morales. Don Lorenzo los dirigió hacia la casa de Rubén, pero los siguió a distancia. En pueblos pequeños todos cuidan de todos. Cuando tocaron a la puerta, fue Rubén quien abrió. Había estado esperándolos. «¿Usted es Rubén Ortega?», preguntó Morales. «Sí. Necesitamos hablar con usted sobre las niñas que encontró hace 15 años». Eduardo no pudo contenerse más. «¿Dónde están mis hijas?». Rubén los invitó a pasar. Las gemelas estaban sentadas en la sala, tomadas de las manos, esperando. Cuando Eduardo vio sus rostros, se quedó inmóvil. No necesitaba pruebas de ADN ni confirmaciones científicas. Su corazón de padre reconoció a sus hijas inmediatamente. «Valeria, Camila», susurró. Las niñas se levantaron lentamente. Podían ver en los ojos de Eduardo el mismo reconocimiento que ellas sentían. «¿Eres nuestro papá biológico?», preguntó Valeria. Eduardo asintió, con lágrimas corriendo por sus mejillas. «Tu mamá está en casa, esperando. Ha estado esperando 15 años». Camila miró a Rubén, que se había quedado en la entrada de la sala. «¿Qué va a pasar ahora?», preguntó. «No lo sé, mi amor», respondió Rubén, «pero vamos a descubrirlo juntos». Morales tomó fotografías del colgante y la manta para confirmar la evidencia. Explicó que necesitarían hacer pruebas de ADN para hacer todo legal y oficial. «Pero en mi corazón», dijo Eduardo, «no tengo dudas. Ustedes son mis hijas». Esa noche, por primera vez en 15 años, las gemelas se durmieron sabiendo exactamente quiénes eran y de dónde venían, pero también sabiendo que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. La prueba de ADN confirmó lo que todos ya sabían en el corazón. Valeria y Camila Ortega eran sin duda Valeria Elena y Camila Sofía Landívar. 15 años de búsqueda habían terminado, pero comenzaba una situación que nadie sabía cómo manejar. El juez de familia, un hombre mayor llamado Ramírez, había visto casos difíciles en su carrera, pero nunca algo así. 2 padres que amaban a las mismas niñas, 2 mundos completamente diferentes,
y 2 adolescentes atrapadas en el medio. La ley es clara, explicó en su oficina con todos presentes. Las menores deben regresar con sus padres biológicos, pero las circunstancias son especiales. Propongo una transición gradual. Mireya Landívar había llorado sin parar desde que vio a sus hijas. Era una mujer elegante, de cabello castaño y ojos dulces, que había pasado 15 años visitando iglesias y pidiendo por el regreso de sus bebés. Ahora las tenía frente a ella, convertidas en mujeres jóvenes hermosas, pero también desconocidas. «Solo queremos conocerlas», dijo con voz quebrada. «No queremos lastimarlas». Eduardo había sido más directo en su dolor, pero también más cuidadoso. Entendía que las niñas no eran bebés que pudieran ser trasladadas sin más. Eran personas con sentimientos y opiniones propias. «¿Qué quieren ustedes?», les preguntó directamente a las gemelas. Valeria, como siempre, fue la primera en hablar. «Queremos conocerlos, queremos saber de dónde venimos, pero papá Rubén es nuestro papá también. Él nos crió», añadió Camila. «Nos enseñó a caminar, a leer, a nadar. Nos cuidó cuando estábamos enfermas. Es nuestro papá». Rubén había permanecido callado durante toda la reunión. El peso de la situación lo abrumaba. Por un lado quería lo mejor para sus hijas. Por otro, la idea de perderlas lo aterrorizaba. El juez decidió que las niñas pasarían los fines de semana con los Landívar durante 2 meses, para conocerse gradualmente. Después, evaluarían la situación. El primer viernes, Eduardo y Mireya llegaron a Santa Rosa para recoger a las gemelas. Traían un automóvil grande y cómodo que contrastaba brutalmente con las calles de tierra del pueblo. Rubén había preparado una maleta pequeña para cada una. Ropa sencilla, cepillos de dientes, los libros favoritos de Camila, las pulseras hechas a mano que usaba Valeria. «¿Vas a estar bien?», le preguntó Valeria, abrazándolo fuerte. «Voy a estar bien», mintió. «Divírtanse. Conózcanlos». El viaje a Guayaquil fue silencioso. Las gemelas miraban por las ventanas cómo el paisaje cambiaba de pueblos pesqueros a campos verdes, luego a las afueras de la ciudad grande. La mansión de los Landívar las dejó sin palabras. Era una casa de 2 pisos, con jardines perfectos, una piscina que brillaba bajo el sol y ventanas enormes que daban a un patio interior con fuentes de agua. Todo estaba inmaculado, como si saliera de una revista. «Esta era su habitación», dijo Mireya abriendo una puerta del segundo piso. La habitación había permanecido exactamente como estaba 15 años atrás. 2 cunas convertidas en camas individuales, juguetes que nunca habían sido tocados, ropa de bebé guardada cuidadosamente en cajones. Valeria sintió un nudo en la garganta. «Nunca cambiaron nada». «No podíamos», respondió Eduardo. «Siempre supimos que regresarían». Esa primera noche cenaron en un comedor elegante, con cubiertos de plata y servilletas de tela. La comida era deliciosa, pero las gemelas apenas probaron bocado. Todo era demasiado diferente, demasiado formal. «Cuéntenos de ustedes», pidió Mireya. «¿Qué les gusta hacer? ¿Cuáles son sus materias favoritas en la escuela?» Camila habló de sus libros, de cómo le gustaba leer en la playa mientras escuchaba las olas. Valeria contó sobre las tardes ayudando a Rubén con las redes de pesca, sobre nadar en el mar antes del amanecer. Eduardo y Mireya escuchaban con atención, pero también con cierta tristeza. La vida que describían sus hijas era completamente ajena a ellos. El sábado intentaron actividades juntos. Fueron al centro comercial más grande de la ciudad, compraron ropa nueva para las niñas, almorzaron en un restaurante elegante. Por la tarde, visitaron el club privado donde los Landívar jugaban tenis los fines de semana. Todo era bonito, cómodo, caro, pero las gemelas se sentían como peces fuera del agua. «¿Siempre viven así?», preguntó Valeria esa noche mientras se preparaban para dormir. «Así como», respondió Mireya, «con tanta elegancia. Nunca se cansan». Mireya no supo qué responder. El domingo por la mañana, Camila despertó llorando. Había soñado con Rubén, que estaba solo en la casa de Santa Rosa, comiendo su desayuno en silencio. «¿Puedo llamarlo?», preguntó. Eduardo le dio su teléfono celular inmediatamente. «Papá», dijo Camila cuando Rubén contestó. «¿Estás bien?».
Estoy bien, mi amor. ¿Ustedes cómo están? Te extrañamos. Yo también las extraño. Pero está bien. Conózcanlos. Aprovechen. Cuando llegó la hora de regresar a Santa Rosa ese domingo, las gemelas se sintieron aliviadas y culpables a la vez. Los Landívar eran buenas personas. Claramente las amaban, pero se sentía forzado, artificial. Rubén las esperaba en el muelle, como había hecho toda su vida. Cuando las vio bajar del automóvil, sonrió, pero sus ojos estaban tristes. «¿Cómo estuvo?», preguntó. «Diferente», respondió Valeria. «Muy diferente». Esa noche, mientras cenaban pescado frito y arroz con frijoles en platos desportillados, las gemelas se sintieron en casa por primera vez en 3 días. Pero sabían que tendrían que regresar el próximo fin de semana, y el siguiente, y el siguiente. Estaban atrapadas entre 2 mundos que las amaban, pero que no sabían cómo amarlas juntos. Después de 2 meses de fines de semana en Guayaquil, las gemelas seguían sintiéndose divididas. Los Landívar habían hecho todo lo posible por conocerlas y hacerlas sentir cómoda. Llevaron maestros de música para enseñarles piano, contrataron profesores de inglés. Les compraron ropa cara que las niñas usaban solo por cortesía, pero cada domingo por la noche, cuando regresaban a Santa Rosa, era como si pudieran respirar de nuevo. Mireya lo notó primero. «No son felices con nosotros», le dijo a Eduardo una noche, después de que las niñas se habían quedado calladas durante toda la cena. «Les va a tomar tiempo adaptarse», respondió Eduardo, pero en el fondo sabía que su esposa tenía razón. «Eduardo, míralas. Cuando hablan de su vida en Santa Rosa, sus ojos brillan. Cuando están aquí parecen estar actuando». Era cierto. Las gemelas eran educadas y cariñosas con los Landívar, pero había una distancia que no sabían cómo cerrar. 15 años de diferencias no se resolvían con fines de semana y buenas intenciones. La situación se complicó cuando el juez decidió que era hora de tomar una decisión permanente. «Las menores deben establecer residencia definitiva», les informó en una nueva reunión. «No pueden seguir viviendo en 2 lugares indefinidamente». Rubén sintió que el mundo se le desplomaba. Sabía que legalmente no tenía derechos. Eduardo y Mireya eran los padres biológicos, tenían recursos, podían darles a las niñas oportunidades que él nunca podría ofrecer. «Entiendo», dijo simplemente, pero Valeria no entendía nada. «¿Por qué tenemos que elegir?», estalló. «¿Por qué no podemos tener 2 familias?» «Porque la ley no funciona así, mi amor», le explicó el juez con paciencia. «Necesitan estabilidad, necesitan un hogar permanente». Camila, siempre más reflexiva, hizo la pregunta que todos temían. «¿Qué pasa si elegimos quedarnos con papá Rubén?». El silencio en la oficina fue doloroso. «Las circunstancias económicas y educativas serían un factor», respondió el juez cuidadosamente. Eduardo entendió el mensaje. Él y Mireya tenían todos los recursos legales para ganar la custodia si querían luchar por ella. Esa noche, en la mansión de Guayaquil, Eduardo y Mireya tuvieron la conversación más difícil de sus vidas. «No podemos obligarlas a estar aquí», dijo Mireya. «Se van a resentir con nosotros para siempre». «Pero son nuestras hijas», respondió Eduardo. «Las perdimos una vez. No puedo perderlas de nuevo. Eduardo, mírame. ¿Prefieres tenerlas aquí pero infelices o encontrar una manera de que sean felices aunque no sea como esperábamos?» Eduardo no respondió inmediatamente. Había soñado 15 años con recuperar a sus hijas. Había imaginado cenas familiares, vacaciones juntos, graduaciones, bodas. Había imaginado reconstruir los años perdidos. Pero las niñas que había recuperado no eran bebés en blanco que pudieran moldearse. Eran personas completas, con historias propias, con un padre que las había criado con amor. Al día siguiente, Eduardo y Mireya hicieron algo inesperado. En lugar de ir a la oficina del juez, manejaron hasta Santa Rosa. Llegaron sin avisar como habían hecho la primera vez. Pero esta vez no venían a reclamar nada. Rubén estaba en el muelle, reparando redes como siempre. Las gemelas estaban en la escuela. «Señor Ortega», dijo Eduardo, «necesitamos hablar con usted». Rubén los invitó a su casa, preparó café en tacitas desportilladas y se sentó a escuchar. «Queremos proponerle algo», dijo Mireya. «Algo que tal vez suene loco».
Rubén esperó. «Véngase a vivir con nosotros», continuó Eduardo. «Usted y las niñas. Todos juntos». Rubén pensó que había escuchado mal. «¿Perdón? Tenemos una casa grande», explicó Mireya. «Podemos construir un apartamento independiente para usted. Las niñas podrían tener lo mejor de ambos mundos. Su padre que las crió y nosotros que las trajimos al mundo». Rubén se quedó callado por largo rato, mirando por la ventana hacia el mar. «Es muy generoso», dijo finalmente, «pero no puedo». «¿Por qué no?», preguntó Eduardo. «Porque este es mi lugar», respondió Rubén. «El mar es mi casa. Fue el mar quien me trajo a mis hijas. No puedo irme de aquí. Pero las niñas van a tomar su propia decisión», interrumpió Rubén. «Y yo voy a respetarla, aunque me rompa el corazón». Mireya comenzó a llorar. «No queremos separarlas de usted, solo queremos ser una familia». «Ya somos una familia», dijo Rubén suavemente, «solo que no del modo tradicional». Eduardo se levantó y caminó hasta la ventana. Desde ahí podía ver el muelle donde su esposa había esperado tantos años noticias de sus hijas, donde Rubén había pasado 15 años trabajando para mantenerlas. «¿Qué sugiere entonces?», preguntó. «Que Valeria y Camila decidan», respondió Rubén, «sin presión de ninguno de nosotros, que elijan dónde quieren vivir y que todos respetemos su decisión». Cuando las gemelas llegaron de la escuela esa tarde, encontraron a sus 3 padres sentados en la sala, esperándolas. «¿Qué pasó?», preguntó Valeria inmediatamente. «Nada malo», respondió Mireya. «Solo queremos que ustedes decidan qué quieren hacer». Por primera vez en meses, las opciones estaban claras. Podían quedarse en Santa Rosa con Rubén o mudarse a Guayaquil con los Landívar, pero tenían que elegir. «¿Podemos pensarlo?», preguntó Camila. «Por supuesto», respondieron los 3 adultos al mismo tiempo. Esa noche, las gemelas caminaron por la playa hasta muy tarde, hablando de futuro, de familia, de lo que realmente querían para sus vidas. La decisión que tomarían cambiaría todo para siempre. Las gemelas tardaron una semana en tomar su decisión. Una semana de largas caminatas por la playa, conversaciones susurradas después de que Rubén se dormía, y noches en vela mirando el techo de su habitación. Finalmente, un sábado por la mañana, pidieron reunirse con todos. «Queremos quedarnos aquí», anunció Valeria tomando la mano de Camila. «Santa Rosa es nuestro hogar. Papá Rubén es nuestro papá». Eduardo sintió como si le hubieran dado un golpe en el estómago, pero trató de mantener la compostura. «¿Están seguras?», preguntó Mireya con la voz quebrada. «Sí», respondió Camila, «pero queremos seguir viéndolos. Queremos que sean parte de nuestra vida, solo que aquí, en nuestro lugar». Los Landívar aceptaron la decisión con dolor, pero con dignidad. Prometieron visitar Santa Rosa regularmente y mantener contacto constante con las niñas. Por un momento, pareció que todo se había resuelto, pero la vida tenía otros planes. 3 meses después de la decisión, Rubén comenzó a sentirse mal. Al principio lo achacó al cansancio. Tenía 57 años. Había trabajado en el mar toda su vida. Era normal que su cuerpo comenzara a protestar. Pero las mañanas se volvieron más difíciles. Le costaba levantarse, se quedaba sin aire cuando subía las escaleras, y algunas noches despertaba con dolor en el pecho. Don Lorenzo fue el primero en notarlo. «Rubén, te ves muy pálido», le dijo una mañana mientras tomaban café en el muelle. «¿Te sientes bien?». «Solo un poco cansado», respondió Rubén, pero su voz sonaba débil. «Deberías ir al médico». «No tengo tiempo para médicos», pero don Lorenzo conocía a Rubén desde hacía años. Sabía cuando algo estaba realmente mal. Sin decirle nada a su amigo, don Lorenzo habló con las gemelas. «Su papá no está bien», les dijo después de clases. «Necesita ver un doctor, pero es demasiado terco para ir solo». Valeria y Camila se miraron alarmadas. Habían notado que Rubén comía menos, que se quedaba dormido en su silla después de la cena, que ya no silbaba mientras trabajaba en sus redes. «¿Qué podemos hacer?», preguntó Camila. «Convénzanlo. Ustedes son las únicas a las que escucha». Esa noche las gemelas confrontaron a Rubén. «Papá, queremos que vayas al médico», dijo Valeria directamente. «Estoy bien, mi amor, solo un poco cansado». «No»,
No estás bien, insistió Camila. Te hemos visto. Algo te duele. Rubén suspiró. No podía mentirles. Bueno, tal vez un chequeo no haría daño. El médico del pueblo vecino no tenía buenas noticias. Señor Ortega, su corazón está muy débil. Necesita cuidados especiales, medicinas que no tenemos aquí, y necesita descansar. ¿Qué tan grave es?, preguntó Valeria, que había insistido en acompañarlo. El doctor miró a Rubén, luego a las niñas. Es grave, necesita atención médica constante, preferiblemente en una ciudad donde haya mejores hospitales. El viaje de regreso a Santa Rosa fue silencioso. Rubén conducía su vieja camioneta mientras las gemelas procesaban la información. «Papá», dijo Camila finalmente, «tienes que llamar a Eduardo y Mireya». «¿Para qué?». «Porque en Guayaquil hay mejores médicos, mejores hospitales». «No voy a dejar Santa Rosa», respondió Rubén firmemente. «Este es mi lugar». «Tu lugar es con nosotras», gritó Valeria. «Y nosotras te necesitamos vivo». Rubén detuvo la camioneta a un lado del camino. Por primera vez en 15 años, las gemelas lo vieron llorar. «Tengo miedo», admitió. «Tengo miedo de irme de aquí y perderte. Tengo miedo de que en esa casa grande ustedes se den cuenta de que pueden vivir mejor sin mí». Camila se desabrochó el cinturón de seguridad y abrazó a Rubén desde atrás. «Papá, tú nos enseñaste que la familia no es el lugar donde vives, es la gente que te ama. Eduardo y Mireya no quieren reemplazarte», añadió Valeria. «Quieren ayudarte, quieren ayudarnos». Esa noche, con las manos temblorosas, Rubén marcó el número de los Landívar. «Eduardo», dijo cuando contestó el teléfono, «necesito ayuda». Eduardo y Mireya llegaron a Santa Rosa al día siguiente. Cuando vieron el estado de Rubén, se alarmaron. «¿Por qué no nos llamó antes?», preguntó Mireya. «Porque soy un viejo terco», respondió Rubén con una sonrisa débil. «No es viejo», dijo Eduardo, «y vamos a asegurarnos de que no sea terco tampoco». En 2 días habían organizado todo. Rubén vería a los mejores cardiólogos de Guayaquil. Se mudaría temporalmente a la mansión hasta que su salud se estabilizara. «Solo hasta que me sienta mejor», insistió Rubén. «Solo hasta que se sienta mejor», acordaron todos, sabiendo que probablemente sería permanente. El día de la mudanza, todo Santa Rosa se reunió en el muelle para despedirse. Don Lorenzo abrazó a su viejo amigo con lágrimas en los ojos. «Cuídate, hermano. Cuida el pueblo mientras no estoy». Las gemelas empacaron sus cosas más preciadas, libros, fotografías, conchas marinas que habían recolectado durante años. Pero lo más importante que llevaron fue la certeza de que iban juntos. Mientras el automóvil se alejaba de Santa Rosa, Rubén miró por la ventana trasera hasta que el mar desapareció en el horizonte. No sabía si alguna vez lo volvería a ver, pero sabía que, mientras tuviera a sus hijas cerca, estaría en casa. La mansión de los Landívar se transformó en una semana. Eduardo y Mireya habían contratado decoradores para adaptar la planta baja como apartamento independiente para Rubén. Instalaron una cocina pequeña donde él pudiera preparar sus comidas sencillas, una sala con ventanas grandes que daban al jardín y una habitación con vista al pequeño lago artificial del patio. Pero lo que más conmovió a Rubén fue el detalle que las gemelas habían agregado sin que nadie se diera cuenta. Habían llenado la habitación con cosas de Santa Rosa. Las redes de pesca que él había estado reparando colgaban de las paredes como decoración. Las conchas marinas que habían recolectado juntas durante años estaban ordenadas en estantes de madera. Una fotografía enmarcada mostraba la casa junto al mar donde habían vivido 15 años. «¿Les gusta?», preguntó Valeria nerviosamente. Rubén se sentó en la cama nueva, que era más cómoda que cualquier cosa que hubiera tenido en su vida, y miró alrededor. «Es perfecto», dijo finalmente. «Trajeron el mar conmigo. Los primeros días fueron difíciles». Rubén se levantaba a las 5 de la mañana por costumbre, pero no había mar que lo esperara. Caminaba por el jardín perfectamente arreglado, extrañando el sonido de las olas y el grito de las gaviotas. Mireya lo encontró una mañana sentado junto al lago artificial, mirando el agua quieta. «¿Extraña mucho el mar?», le preguntó sentándose a su lado. «Toda la vida he escuchado las olas», respondió Rubén. «Ahora el silencio es muy ruidoso».
Mireya entendió. Esa tarde contrató a un técnico que instaló bocinas ocultas alrededor del lago. Desde entonces, el sonido suave de olas grabadas acompañaba a Rubén durante sus caminatas matutinas. Eduardo, por su parte, había tomado una decisión sorprendente. Reestructuró su horario de trabajo para estar más tiempo en casa. Quería conocer al hombre que había criado a sus hijas, entender cómo lo había hecho tan bien. «Enséñeme», le dijo una tarde, mientras Rubén arreglaba una silla que se había roto. «Enséñeme cómo ser el padre que ellas necesitan». Rubén lo miró con sorpresa. «Usted ya es su padre». «Soy su padre biológico», corrigió Eduardo. «Pero usted es quien las conoce, quien sabe qué las hace reír, qué las preocupa, cómo consolarlas cuando están tristes». Así comenzó una amistad inesperada. Eduardo aprendió que Valeria necesitaba desafíos constantes para no aburrirse y que Camila necesitaba tiempo a solas para procesar sus emociones. Aprendió que a las dos les gustaba cocinar juntas los domingos y que odiaban que las compararan entre ellas. Mireya, mientras tanto, había encontrado en Rubén al confidente que nunca había tenido. Le contaba sobre los años de dolor después de perder a las niñas, sobre cómo había llenado el vacío, ayudando a otros niños a través de su fundación. «Nunca dejé de ser madre», le dijo una noche, mientras cenaban los 5 juntos. «Pero no sabía cómo serlo con mis propias hijas». «Ser madre no es algo que se aprende en libros», respondió Rubén. «Se aprende viviendo cada día». Los meses pasaron más rápido de lo esperado. El tratamiento médico de Rubén funcionó mejor de lo que habían esperado. Su corazón se fortaleció, recuperó peso, y su color natural regresó a las mejillas. Pero lo más importante fue ver cómo florecía la relación entre todos ellos. Eduardo y Mireya aprendieron a relajarse, a ser menos formales. Comenzaron a cenar en la cocina en lugar del comedor elegante. Compraron muebles más cómodos para la sala. Mireya aprendió a cocinar platos sencillos que le gustaban a las niñas. Las gemelas, por su parte, comenzaron a abrirse con sus padres biológicos. Les contaron sobre sus sueños, sus miedos, sus planes para el futuro. Valeria quería estudiar biología marina. Camila soñaba con ser escritora. «¿Podemos mantener el apellido Ortega también?», preguntó Camila una noche durante la cena. «¿Cómo?», preguntó Eduardo. «Valeria Landívar Ortega, Camila Landívar Ortega. Así tenemos las 2 familias en nuestro nombre». Eduardo y Mireya se miraron. No era algo que hubieran considerado, pero tenía sentido perfecto. «Me parece una idea excelente», dijo Eduardo. Rubén no dijo nada, pero sus ojos se llenaron de lágrimas. La noche del cumpleaños número 16 de las gemelas, organizaron una cena especial. No fue en el comedor formal, sino en el jardín junto al lago donde Rubén caminaba cada mañana. Eduardo había preparado un discurso, pero cuando llegó el momento, las palabras no salieron como había planeado. «Hace 16 años perdimos a nuestras hijas», dijo finalmente. «Pero hace un año encontramos algo mejor. Encontramos una familia completa». Mireya se levantó y abrazó a Rubén. «Gracias por cuidarlas hasta que pudiéramos volver a encontrarlas». «Gracias por dejarme ser parte de su vida», respondió Rubén. Valeria y Camila se miraron y sonrieron. Ya no se sentían divididas entre 2 mundos. Habían encontrado la manera de vivir en uno solo, donde todos cabían. Esa noche, mientras las gemelas dormían en sus habitaciones del 2º piso y Eduardo y Mireya en la suya, Rubén se sentó junto al lago artificial. El sonido de las olas grabadas lo tranquilizó, pero por primera vez en meses, lo que más lo consoló no fue el recuerdo del mar, fue el sonido de una casa llena de familia. 6 meses después, la vida en la mansión de los Landívar había encontrado su ritmo natural. Ya no se sentía como una casa grande y formal, sino como un hogar donde 5 personas habían aprendido a quererse de maneras imperfectas, pero genuinas. Rubén se había convertido en el corazón silencioso de la familia. Se levantaba temprano, como siempre, pero ahora preparaba café para todos. Eduardo había aprendido a disfrutar esas mañanas tranquilas, sentándose junto al lago, mientras Rubén le contaba historias del mar o le enseñaba a distinguir los diferentes tipos de nubes que anunciaban tormenta. Mireya había descubierto que tenía talento para la jardinería.
Junto con Rubén, había transformado una sección del patio en un pequeño huerto donde cultivaban tomates, cilantro y chiles. Era una actividad que los relajaba a ambos, trabajar la tierra con las manos mientras conversaban sobre las niñas. Las gemelas habían florecido de maneras diferentes, pero complementarias. Valeria había comenzado clases de buceo los fines de semana, preparándose para estudiar biología marina en la universidad. Eduardo había conseguido que un instructor privado viniera a la casa para enseñarle en la piscina, aunque ella insistía en que no era lo mismo que el mar abierto. Camila había llenado su habitación de libros y cuadernos donde escribía historias. Mireya había contratado a un profesor de literatura para ayudarla a pulir su técnica, pero las mejores historias que escribía eran siempre sobre pescadores valientes y niñas que llegaban del mar. Un sábado por la mañana, mientras desayunaban en la cocina, habían abandonado completamente el comedor formal. Llegó una carta que cambiaría el humor de todos. Era de don Lorenzo. «Estimado Rubén y familia», comenzaba la carta escrita en letra temblorosa. «Espero que todos estén bien. Te escribo para contarte que el pueblo ha decidido hacer algo especial. Vamos a construir un monumento en el muelle, donde encontraste a las niñas. Una placa que diga: «Aquí el mar devolvió lo que el corazón necesitaba. Queremos que vengas para la inauguración el próximo mes. Santa Rosa no es igual sin ustedes». Rubén leyó la carta en voz alta, y cuando terminó todos se quedaron en silencio. «¿Quieres ir?», preguntó Eduardo finalmente. «Sí», respondió Rubén sin dudar, «pero solo si todos vamos juntos». El viaje a Santa Rosa se planeó como una aventura familiar. Rentaron una casa cerca del muelle para quedarse una semana. Eduardo y Mireya estaban nerviosos. Sería la primera vez que visitarían el lugar donde sus hijas habían crecido. Cuando llegaron al pueblo, toda Santa Rosa los estaba esperando. Don Lorenzo había envejecido, pero sonreía como un niño. Doña Mercedes abrazó a las gemelas como si fueran sus propias nietas. Los pescadores que habían conocido a las niñas desde pequeñas las saludaron con cariño genuino. Eduardo y Mireya fueron recibidos con curiosidad al principio, pero cuando vieron cómo trataban a Rubén y a las niñas, el pueblo los aceptó inmediatamente. La ceremonia de inauguración del monumento fue simple pero emotiva. Toda la comunidad se reunió en el muelle mientras el padre del pueblo bendecía la placa de bronce. «Aquí el mar devolvió lo que el corazón necesitaba», leyó don Lorenzo en voz alta. Rubén se acercó al lugar exacto donde había encontrado el bote 15 años atrás. Las gemelas se colocaron a sus lados tomando sus manos. «¿Recuerdas ese día?», preguntó Valeria. «Como si fuera ayer», respondió Rubén. «2 bebés que cambiaron mi vida para siempre. Que cambiaron la vida de todos nosotros», añadió Eduardo colocando su mano en el hombro de Rubén. Esa noche, cenaron en la casa junto al mar, donde Rubén había criado a las niñas. La casa estaba exactamente igual, cuidada por los vecinos durante su ausencia. Después de la cena, los 5 caminaron por la playa bajo las estrellas. Rubén se detuvo en un lugar particular, donde una roca grande se extendía hacia el agua. «Aquí era donde veníamos a hablar cuando tenían problemas», les dijo a Eduardo y Mireya. «Aquí es donde me contaron que querían encontrarlos». Se sentaron todos en la roca, escuchando el sonido real de las olas por primera vez en meses. «¿Sabes qué es lo más extraño?», dijo Camila de repente. «Ya no me siento como si tuviera que elegir entre familias. Siento como si siempre hubiéramos sido una sola familia que tardó un tiempo en encontrarse completa». Mireya tomó la mano de Rubén. «Gracias por compartirlas con nosotros». «Gracias por compartirse con nosotras», respondió Rubén. El último día en Santa Rosa, mientras empacaban para regresar a Guayaquil, Rubén tomó una decisión. En lugar de llevarse recuerdos del mar, decidió dejar algo. Tomó una fotografía de los 5 juntos tomada durante la ceremonia y la colocó en un marco de madera que él mismo había tallado años atrás. La fotografía mostraba a una familia imperfecta pero completa. Un pescador que había aprendido a vivir en la ciudad, unos padres que habían aprendido a compartir a sus hijas, y 2 jóvenes que habían descubierto que el amor no tiene límites ni definiciones estrictas. Debajo de la fotografía, Rubén escribió con su letra cuidadosa: «Familia es donde se es amado, no donde se nació.
Dejó el marco en la repisa de la ventana que daba al mar, para que cualquier visitante futuro supiera que esa casa había sido llena de amor. Cuando regresaron a Guayaquil, la mansión los recibió como lo que realmente era, su hogar. Rubén se sentó esa noche junto al lago artificial, escuchando el sonido grabado de las olas, pero por primera vez en su vida no sintió nostalgia por el mar. El mar había cumplido su propósito. Le había dado una familia. Ahora vivía tranquilo dentro de su corazón, sabiendo que había encontrado donde reposar para siempre. Fin. ¿Te conmovió la historia de Rubén y las gemelas que llegaron del mar? Esta hermosa narrativa nos recuerda que la familia verdadera no siempre nace de la sangre, sino del amor incondicional y los sacrificios diarios. La transformación de un pescador solitario en padre devoto y cómo dos mundos completamente diferentes aprendieron a unirse por el bien de las niñas es un testimonio poderoso de que el amor puede superar cualquier obstáculo. Si esta historia te tocó el corazón tanto como a nosotros, no olvides darle like y compartirla con alguien que necesite recordar que nunca es tarde para encontrar o crear una familia. El viaje emocional de El bote y el mar nos enseña que las decisiones más difíciles a veces llevan a los finales más hermosos. ¿Qué momento de la historia te impactó más? ¿Fue cuando Rubén encontró a las bebés? ¿Cuando las gemelas descubrieron su origen? ¿O tal vez ese final donde todos aprendieron que el amor se multiplica cuando se comparte? Comparte tus pensamientos en los comentarios y si disfrutaste de esta narrativa llena de corazón, suscríbete al canal para más historias que celebran los vínculos humanos más profundos y cuéntanos desde qué país nos estás viendo.